Muy buenas tardes, hermanos, familia en Cristo. Es para mí un gozo el poder participar de esta forma de la predicación de la palabra en la exposición de ella. Esta vez el pastor Israel me ha pedido que grabara un vídeo para los hermanos, para la reunión del miércoles y bueno, y espero que mi deseo es que sea para el Señor, para glorificar a su Hijo y bendecir, glorificar también su palabra de esta manera un poco extraña que jamás no había hecho antes, de esto de predicarse a uno mismo, viendo cómo me muevo, cuáles son mis gestos. Estoy predicando nunca más a uno mismo, siempre lo hacemos cada vez que un predicador sube al púlpito. Está predicándose primero a sí mismo, pero aquí es literal, te estás predicando a ti, me estoy viendo a mí. Y es un poco raro, pero es lo que el consejo y la iglesia como más sabiamente lo hemos visto y que las reuniones se hagan así por ahora para cuidar el cuerpo de Cristo y para cuidar de la iglesia. Y es una responsabilidad, aunque siendo una grabación es extraño, pero es una responsabilidad igual porque estoy exponiendo la palabra de Dios a mis amados hermanos y espero que el Señor me ayude. Y tengo como primer punto, antes de orar y leer la porción de la palabra, tenía presentación de mí mismo. Y claro, llevamos tanto tiempo sin vernos que, que igual a algunos se les ha olvidado quién soy yo y nada, el tema, pero es modo llevarlo de forma graciosa que presentarse a uno mismo, pero espero que os acordéis de mí y de mi familia, sobre todo en oración y espero que ya pronto nos podamos volver a ver. Bien, pues vamos a ello. Vamos a leer el Salmo 119, pero no el Salmo 119 entero, ¿vale? Que sabemos que es el capítulo más largo de la Biblia. No lo vamos a leer entero, vamos a leer solo las primeras dos porciones, que es del 1 al 16, ¿vale? Leo en voz alta, oro y empezamos. Dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En este estudio, y antes de orar, también quería decir que este estudio podemos sacar muchos aprendizajes o mucho que podemos aprender, ¿no? Lo que queremos de la palabra del Señor, pero diferentes y variadas, pero vemos que a lo largo de todo el Salmo y casi todos los versículos vemos como el salmista se centra en la palabra del Señor, y es así como está dicho y una y otra vez a lo largo de todo el Salmo. Y mi deseo, tanto para este estudio como para nuestra vida en Cristo durante toda la vida hasta que el Señor nos llame, cada uno de nosotros, es que escudriñemos las Escrituras, que las anhelemos, las busquemos y las apliquemos a nuestras vidas, tal como el salmista en el Salmo 119 lo hace. Y por eso es el tema de hoy también, porque
en su momento Isra comentó a los diáconos que él estaba dando vueltas a cómo hacer que la iglesia animara a la iglesia a la lectura. Y creo que este salmo es, cuando pasé por él dije, wow, pues este es el salmo que más puede ayudarnos en este aspecto de animarnos a leer las escrituras. Y espero que sea así, y oramos y seguimos. Señor y Padre, te pido que nos guíes en esta tarde, que pueda ser de bendición a los hermanos, que tu palabra sea exaltada, que tu palabra sea glorificada. Y Señor, sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, que guarda a cada uno de sus hijos y que abre el entendimiento a cada uno de ellos. Que tú deseas y te pido que así lo hagas con cada uno de nosotros, conmigo el primero. Señor, guíame por tu palabra, guíame en tu Santo Espíritu para que podamos escudriñarlo, Señor, podamos aprender y aplicarlos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como introducción tengo 4 puntos que son muy breves, ¿vale? Que es cómo está dividido. El primer punto es cómo está dividido el Salmo, que nos ayuda a ver un poquito el esquema general. Y es que vemos que cada 8 versículos, bien, está dividido el Salmo por el abecedario el abecedario hebreo, bien. Vemos como en el versículo 1, antes de empezar el versículo 1, pone Alet, en el versículo 9 pone Bet, en el versículo 17 pone Gimel, ¿vale? Esos son letras del abecedario hebreo. Y lo bonito y lo elegante para este salmo también es que es un salmo acróstico, que cada 8 versículos, la primera palabra empieza por la letra de ese abecedario, ¿bien? Esto lo hacían los hebreos, también lo hacen en Lamentaciones, para que fuese más fácil de memorización, para que pudiésemos cantarlo y pudiésemos memorizarlo de una forma más fácil. Esto lo hacemos cuando somos estudiantes, también estudiamos de una forma acróstica, muchas veces lo utilizamos como método de utilizar unas letras y con esa letra empezar la palabra que queremos estudiar y así hacerlo más fácil, más entendible. Y esto es una forma muy, muy elegante de hacer un salmo, ¿bien? Y también como idea, y esto lo suelto también a nuestro pastor Israel, que cuando lleguemos a leer el Salmo 119, que nos toque a leer en la iglesia, que sabemos que estamos leyendo cada semana uno, y nos toque el 119, es de muy fácil división, podríamos dividirlo incluso en 24 o en 12 o en 6, sería muy fácil de dividir, eso como idea. ¿Y qué más podemos decir como introducción de este salmo? Es que mayormente se cree que fue escrito por Esdras, ¿bien? Después del exilio, aunque algunos dicen que fue escrito por David. Dejo el debate para los expertos. Yo lamentablemente no soy ningún experto, ningún teólogo, pero sí que creo que si fuese verdaderamente importante quien lo escribió, lo llegaríamos a tener en las escrituras, y no lo tenemos, podemos deducirlo, intentar deducirlo por algunos versículos, pero no es tan claro. Entonces, entre Esdras y David fue un gran salmista, Esdras fue un gran escritor de la ley, sabemos que él recitó la ley varias veces también, y al pueblo leyéndola y escribiéndola, entonces pueden ser cualquiera de las dos, y no cambia mucho el mensaje del texto, yo creo, en mi opinión. ¿Y qué más podemos decir como introducción? El cuarto punto, podemos decir que además de sus insistentes menciones hacia la lectura, de la meditación, que profundizaremos en esto también, ¿vale? Que es muy insistente el cómo hace mención a la lectura y a la meditación de la palabra, contiene unas 70 peticiones, y todas ellas, ¿para qué son? 70 peticiones, ¿vale? Para leer la palabra, para entender la palabra, para vivirla, para apreciarla, para compartirla, para alabar a Dios, etcétera, ¿vale? Son 70 peticiones que aparecen a lo largo de todo el Salmo. Y esto es lo que
yo también he aprendido en esta introducción que podemos hacer nuestro este salmo, podemos en esos días que realmente yo los llamo los días secos, ¿vale? Que no te apetece ni siquiera orar, ni siquiera leer, realmente no te apetece casi ni trabajar, ¿vale? Es como que bueno, espero, no sé, igual soy el único que hemos tenido esos días, pero si tenemos ese día sabemos que no tenemos que guiarnos por nuestros sentimientos, sino que tenemos que guiarnos por lo que sabemos. Y si sabemos que tenemos que acudir a la palabra de Dios, nos animaría, y yo creo que nos anima, y a mí me anima el leer este salmo. Y cojamos la Biblia y hagamos nuestras las peticiones del salmista, para que el Señor obre con su palabra en nuestras vidas. Podemos hacer que el salmo sea una oración nuestra. Es decir, cuando estudiemos la Biblia, busquemos en oración que Dios mismo nos enseñe y nos guíe. Es un ejemplo, ¿vale? Lo hemos leído en el versículo 5, un ejemplo de tantos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es decir, que leer y aprender este salmo también nos ayuda a crecer en oración, a pedirle al Señor las cosas que deberíamos de pedirle y que son realmente tan poderosas para que el Señor obre en nuestras vidas, y que también los comparemos con nuestras peticiones de oración, para que seamos críticos y veamos qué estoy pidiendo al Señor. Lo estoy pidiendo conforme a la que las Escrituras quiere que pidamos, y comparemos realmente las peticiones del salmista, ¿vale? Y nuestras peticiones, a ver cómo andan de equilibradas, ¿bien? Podemos ir a otros versículos y ver esto más claramente, ¿vale? En el versículo 33, del 33 al 39, podemos leer todo juntos. Y dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, ¿vale? Y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame, ¿vale? Por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no la avaricia. Aparta mis ojos a tus testimonios y no a la avaricia. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio, la deshonra, la vergüenza que he temido. Y en el 40 dice: he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. ¿Vale? En estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos vemos 8 palabras que son de petición al Señor para que pueda concentrarse y pueda vivir en la palabra, para que pueda andar en sus caminos, en sus estatutos. Enséñame, dame entendimiento, guíame, inclina mi corazón, aparta mis ojos, confirma tu palabra a tu siervo, quita de mí el oprobio, vivifícame en tu justicia. Son peticiones del salmista que le hace el Señor, y podemos hacerlas nuestra en nuestra vida diaria, en nuestra vida de crecimiento, de oración, podemos hacerlas nuestras, y el Señor responde a su palabra. Y bien, esto como introducción, ¿vale? Vamos a entrar a la exposición de los versículos. Iremos uno a uno y no vamos a verlos todos, ¿vale? Lo que me ha dado pie a esto es que si Dios mediante me toca o Isra quiere que predique otra vez, podría seguir con este salmo hasta... Creo que tengo bastante trabajo para predicar y para que además animarnos a leer la Escritura, porque todo el salmo es de mucho ánimo. Entonces hoy vamos a ver solo los primeros 8 versículos, ¿vale? No vamos a ver más, y creo que va a ser más que suficiente por tiempo, porque ya solo con la introducción ya se me ha ido un poco el tiempo. Vale, bien, pues leo otra vez del 1 al 3, ¿bien? Vale, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que van, ¿vale? Los que, lo parafraseo un poco, los que van por caminos perfectos, los que andan en la ley de Jehová. Y ahora el salmista profundiza un poco más en el versículo 2. Bienaventurados los que guardan, ¿vale? Los que protegen, los que mantienen, los que obedecen sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, lo desean, lo escudriñan. Y el versículo 3 es la pequeña conclusión de estos 2 versículos, que dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Bien, antes he dicho que iba a profundizar un poco en esto de que tanta repetición y tanta importancia y valor de las Escrituras en el salmista, ¿vale?
Cuando lees el Salmo entero, bien, los 170 y... se me ha olvidado cuántos eran, pero bueno, no importa demasiado, son los 176 versículos. Cuando los lees de seguido, te quedas con esa sensación de wow, tengo que leer las escrituras, debo de leer las escrituras. ¿Y por qué pasa esto? Y una de las razones es que de los 176 versículos de este capítulo, casi todos sus versículos hace mención a su palabra, casi todos los versículos de 176, bien, creo que en el 172, 173, también hay debate sobre eso, si todos dicen, pero realmente casi todos lo hacen. Y claro, lo hace con la riqueza y el lenguaje de este salmista, que dice, ley de Jehová, lo utiliza sinónimos, bien, la ley de Jehová, sus testimonios, sus caminos, sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios, su palabra, sus dichos, ¿vale? Todo esto hace referencia o mención a la palabra de Dios, y todos son sinónimos en una riqueza léxica muy variada, ¿vale? Una y otra vez se nos anima y ordena a andar en la ley de Jehová, que sabemos que es perfecta. De hecho, lo dice también más adelante en el Salmo. Y dice que hacemos esto, si hacemos esto, de leer y escudriñar y caminar en esta ley, seremos dichosos, afortunados y felices, bienaventurados. Bien. Pero en todo el Salmo nos dice que puede limpiar nuestro camino, bien, que nuestros ojos se abran, y que esto me encanta también, ¿vale? Que seamos vivificados, ¿vale? Que al leer, hacer esto, al vivir de esta manera, de estar en su palabra, seamos vivificados. Ese avivamiento, bien, puede ser desde dar vida a algo que no la tiene, vivificar, puede ser algo de dar vida a algo que no la tiene, que sabemos que es lo que hace con los que no creen, que les dan vida, mira, vida eterna, pero también les da fuerza, también nos da, a los creyentes nos da fuerza, nos da energía, nos da esto que necesitamos, esa gracia, ese amor para que podamos continuar bien y podamos seguir perseverando, bien, no me salía la palabra. Pues dices, bueno, pues pongamos a ello, ¿no? Pongamos a leer la palabra sin parar. Si hace esto, si va a vivificar, si nos va a limpiar nuestro camino, si nos va a abrir los ojos, si todos son ventajas, porque no lo hacemos, ¿no? Vamos a ponernos en la ley de Dios, a trabajar en la ley de Dios, a escudriñarla. Pero a mí, antes de todo esto, a mí se me pasaba una pregunta, ¿no? El salmista, ¿a qué se refería con la ley? ¿A qué se refería? Tendremos que seguir ¿qué significa? Seguir los 613 mandamientos que tenemos en el Antiguo Testamento. Dejadme introducir la respuesta de un comentario del pastor Piñol, que seguro que algunos de vosotros le conocéis. Yo en persona no le conozco, solo lo he visto por estos medios. Y así respondía, ¿no? A cómo si tenemos que seguir. Claro, el salmista hace mención todo el rato a la palabra, ¿no? ¿Y qué es seguir su ley, ¿vale? Y dice, tenemos que seguir los 613 mandamientos. Dice, si como creyente crees que debes de guardar el Shabbat, ¿bien? Guardar el kosher, que sabemos que es no comer nada de que la ley prohíba, o guardar ciertas festividades, entonces te ves obligado a guardar toda la ley. Y eso implica tanto el culto como las formas, como el sacrificio y aún más, ¿vale? También la imposición del castigo de la ley. Por ejemplo, si tu hijo es rebelde, llévalo a la plaza y apedréalo. Si tu mujer o tu marido es infiel, es adúltero, bien, llévala a la plaza y apedréala. Esto es ser coherente con la posición de que la ley del Antiguo Testamento es para creyentes hoy, ¿vale? Si crees que tienes que seguir los 613 mandamientos, esto es ser coherente con ellos, ¿vale? Pero es la obra maravillosa del Señor, de que Dios ya ha provisto desde antes de la fundación del mundo de un camino para que esto pueda ser realidad, para que podamos cumplir todos esos mandamientos, de poder andar en las leyes del Señor, de no incumplirlas y que sea nuestra delicia
y felicidad. Que podamos cumplir todas y cada uno de los mandamientos. Y dices, wow, ¿cómo? ¿Cómo haces eso? Pues el único camino de hacerlo es Cristo. Cristo es nuestra ley, nuestro día de descanso, es nuestro día festivo, es nuestro sacrificio perfecto, nuestro sumo sacerdote, nuestro cumplimiento de las promesas. Es mediante Él que cumplimos toda la ley. Y por fe, y esto es por fe y es por gracia. Porque creemos que Él las cumplió perfectamente. Seguiremos profundizando en este tema, pero es por Cristo que cumplimos todos los mandamientos. Entonces, a la pregunta de qué leyes debemos seguir, la respuesta es todas. Todas debemos de seguir, todas. Su totalidad es importante, es inspirada, es justa, es santa y buena. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que no hay otra manera de cumplirla. No puedes cumplirla de otra forma que si no es por Cristo. Si no es por medio de creer en Él, no puedes cumplirla. Y los que andan en este camino, los que andan creyendo a Cristo, serán bienaventurados, serán felices y serán dichosos. Y cumplirás todas las leyes, ¿bien? Sabemos, y esto lo sabemos, ¿vale? Hasta ahí la pregunta que tenía de si debemos de cumplir todos los mandamientos, y lo vamos a responder más claramente también adelante. Sabemos que es mediante Cristo, y esto para pensar y que veamos lo bienaventurados que somos, ¿bien? Sabemos que todo lo que Dios ha hecho, desde la creación, todas las leyes, la redención, la vida eterna, lo ha hecho bajo una premisa, bajo una sola premisa. Todo lo ha hecho, Dios lo ha hecho todo por amor a sí mismo y por amor a la creación. Y todos, absolutamente todos, nos beneficiamos de ese amor a sí mismo que tiene el Señor y amor que tiene por los demás. Todos, los que no creen y los que creen. Esto igual hace chirriar a algunos que no creen, pero los que no creen en Cristo como su Señor también se benefician de esta providencia del Señor y es así y lo podemos ver en sus vidas, aunque ellos no lo quieran admitir. Podemos decir, ¿cómo puede ser que en la ley, bien, cuando estamos viendo la ley y que este salmista se deleita tanto al leer la ley, que es más que nada el Pentateuco? Al principio, seguramente el salmista lo que estaba leyendo eran los 5 primeros libros de la Biblia. Cuando estaba leyendo esto, ¿cómo podemos hacer que en esta ley, por ejemplo, ¿no?, que el sacrificio de una cabra, bien, o el becerro o cordero por los pecados se haga por amor? ¿Cómo puede ser que el Señor haga esto por amor? Si todo lo ha hecho por amor, ¿cómo es que este sacrificio lo ha hecho por amor? Un sacrificio de un cordero y de una cabra. Pues todos y cada uno de estos sacrificios, empezando desde Adán y Eva, ¿vale? Para vestir a Adán y Eva se tuvo que matar a un cordero y se tuvo que vestirles con esa piel. Bien, desde este primer sacrificio hasta el último que se hizo antes de venir Cristo, todos y cada uno de ellos apuntaban a una sola persona, apuntaban a Cristo. Bien, y de esta forma tanto judíos y gentiles pudiéramos discernir que lo que Dios quiso hacer desde el principio, para que todo apuntase hacia la Pascua, el sacrificio del Cordero sin mancha que quita el pecado. Y cuando cuando el cumplimiento de los tiempos viniera, todos fuésemos capaces de decir, ese es el Cristo que quita el pecado del mundo. Todos y cada uno pudiésemos decir claramente que Él era el Cristo, que Jesús era el Cristo, que era el Cordero sin mancha. Bien, lo hizo, cada sacrificio lo hizo para apuntar a Cristo. Porque ¿qué es lo que hizo Cristo, este Cordero sin mancha? Bien, de una manera perfecta y sublime en toda su vida, muerte y resurrección. Todo. ¿Qué hizo de una manera perfecta? Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo
como asimismo lo hizo de manera perfecta. Bien, vemos como Dios hizo esto de una manera perfecta con Él mismo y con la creación. Y vemos que Cristo hizo lo mismo con su vida y por nosotros. Y por eso somos tan bienaventurados, porque al final estamos andando en unos caminos que son por gracia y por fe. Y gracias al sacrificio de Él tenemos amor de Dios con nosotros, tenemos el amor de Dios en nosotros mediante su Espíritu. Y ahora el salmista profundiza un poco más, ¿vale? Dice, ¿en qué somos bienaventurados? Bien. El versículo 2 del Salmo 119 dice, bienaventurados los que guardan, que significa los que protegen, los que mantienen, los que obedecen sus testimonios, ¿vale? Otro sinónimo de la ley, sus testimonios. Y con todo el corazón le buscan, le demandan, lo desean, lo escudriñan. Debemos de ser capaces, no por nuestra propia fuerza, sino por gracia y por fe, con la guía del Espíritu, ¿vale? Y entendedme de esta guía del Espíritu. En Ezequiel 36:27 tenemos que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es muy parecido al Salmo, ¿bien? Andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Que recordar que si nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos este mismo espíritu morando en nosotros, este espíritu que hace andar en sus caminos, ¿vale? Que nos hace guardar sus preceptos, que nos hace ponerlos por obra, ¿bien? Y esto Ezequiel ya lo profetizaba, ¿vale? El Señor nos capacita para amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Hacer estos dos mandamientos en cada momento, en cada momento. Debemos, como dice el salmista, buscarlo con todo nuestro corazón. Cada vez que tenemos que andar, caminar, hablar, estar con hermanos, estar en el mundo, estar trabajando, estar haciendo deporte, podemos amar a Dios y amar al prójimo. Porque Él mismo nos ha capacitado con su espíritu, ¿bien? ¿Y qué pasa? Que al leer la Biblia podemos sacar principios espirituales eternos que nos hagan vivir de esta manera, de amar a Dios y amar al prójimo. Es lo que el salmista interpretaba al leer la ley. Cuando leía la ley, él veía el amor de Dios hacia nosotros. Él veía la pureza, la santidad que tenía Dios hacia nosotros. Si escucháis ruidos, yo he escuchado ahora a mis dos hijos. Son mis hijos que están jugando, ¿vale? No es que los tenemos castigados ni nada. Y si les oís gritar ni nada, es que es todo lo contrario, es que están jugando. Quedáis avisados. Y nada, y continuamos, que este salmista se deleitaba en esta palabra, ¿vale? Y era su gozo, era su delicia. Y si guardamos sus testimonios, si guardamos la ley de Jehová, los creyentes de hoy estamos guardando la ley de Cristo. Dices, pues ellos guardaban la ley de Jehová, nosotros guardamos la ley de Cristo. Es igual, es exactamente igual. Permitidme explicar esto, ¿bien? Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Cristo es el cumplimiento perfecto de la ley de Jehová. Entonces, como el propio Jesús decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿vale? En el Sermón del Monte. O más adelante, bien, también lo dice en su ministerio. Jehová os dijo, es una forma de decir, ¿no? Jehová os dijo, mas yo os digo. Es como, espera, ¿estáis llevándoos la contraria? No, está aclarando la ley de Jehová, está poniéndolo a la vista para que lo podamos ver. Veamos ese principio espiritual eterno. Dos ejemplos de cómo el Señor aclara mediante su Espíritu Santo y mediante Cristo, aclara versículos que son más o menos claros, pero cuando los interpretas bajo el Espíritu, bajo amar a Dios y bajo amar a los hermanos, tienen mucho más sentido y mucho más cumples la ley de Dios, ¿vale? A una forma, nosotros de una manera imperfecta, pero lo estamos haciendo. Por ejemplo, dos ejemplos, ¿bien? Dice, ¿debemos honrar a los mayores?
Sí, ¿no? Nadie tiene duda que debemos de honrar a los mayores, espero que nadie lo tenga. Nadie tenga duda que tenemos que honrarlos. Debemos cuidarlos con todas nuestras fuerzas y escucharles. Bien, aunque muchas veces no nos apetezca, pero porque así es nuestra carne. Nuestra carne siempre intenta huir de los consejos de los ancianos, pero no es así. La ley, los ancianos son siempre de bendición, las bendiciones, los ancianos en el Señor. Y debemos de escucharles, debemos de amarles, debemos de cuidarles. Y esto lo digo en confianza. Lo decía, no sabía si decirlo en voz alta, pero es lo que me venía, el Señor puso en mi corazón. Es que jamás deberíamos de meterlos en unos asilos, a nuestros preciosos y amados ancianos. No por el amor que se les da en los geriátricos, sino que porque no dudo, de hecho tenemos una hermana, Emilia, que cuida de ellos y seguro que lo hace con todo el amor del mundo y doy fe de ello, pero no es por eso, es porque nosotros debemos de honrarles, no debemos de dejar a otras personas que los cuiden, sino que nosotros tenemos que intentarlo. Bien, no me quiero enrollar, me he enrollado con esto, ¿no? Sabía que no tendría que decirlo o no, pero así ha quedado. El caso es que debemos de cuidarlos, debemos de amarlos, no debemos de abandonarlos nunca y siempre debemos poner de nuestra parte, ¿no? Para quererlos y amarlos. Y de hecho es un mandamiento, ¿no? Del Antiguo Testamento, y es lo que quiero aclarar, ¿no? Que es un mandamiento. Dice, delante de las canas te levantarás, en Levítico 19:32, ¿bien? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Es curioso porque aquí el versículo, el Señor está igualando, ¿vale? El honrar a los ancianos y el temer al Señor, ¿vale? Si estamos honrando a los ancianos, estamos temiendo al Señor, estamos haciendo lo que realmente es su voluntad, porque Él quiere que temamos al Señor, cuál es el principio de la sabiduría, ¿vale? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor a Dios. Pero llegamos, ¿vale? Este es un versículo bastante claro, ¿no? Diremos, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, pero llegamos al Nuevo Testamento y lo vemos con mucho más luz, mucho más claro. Y dice, pero digamos, dice ese cumplimiento, ¿no? De la ley de Cristo, de la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ahora, en cambio, en el Nuevo Testamento, bien, cuando honramos a todos y todos estamos temiendo al Señor, no es que solo tenemos que honrar a los ancianos, por supuesto que tenemos que honrar a los ancianos, igual o más que antes, pero tenemos que honrar a todos. El principio espiritual es que debemos de honrar a todos, y cuando estamos honrando a todos es que estamos temiendo al Señor, es que estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, ¿vale? Y cuando estamos tratando con alguien y le estamos honrando, le estamos tratando bien, le estamos tratando con amor, le estamos tratando como nosotros quisiéramos que nos trataran, estamos de una forma glorificando al Señor, diciendo que es tu creación y la honro, ¿vale? Y la honro. Esto es un claro ejemplo, ¿vale? El de Levítico y Primera de Pedro. Y tenemos otro ejemplo, ¿bien? Para que me entendáis, la ley de Cristo, ¿cuál es la ley de Cristo? Es la misma que la ley de Jehová, lo que pasa es que más claro, repito, ¿vale? En segundo, hablábamos sobre llevar las cargas de los unos, de los otros, ¿vale? En Gálatas lo he leído antes. En el Antiguo Testamento, ¿vale? Por ejemplo, tenemos en Éxodo 23, el versículo 5, es el que lo dice, pero para que entendáis un poco mejor, voy a leer el 4 y el 5, ¿bien? 23, Éxodo 23, 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo, ¿vale? El de tu enemigo, ¿bien? O su asno extraviado, ¿vale? Acordamos, repetimos, el de su enemigo, vuelve a llevárselo. Cogerlo y llévaselo, ¿vale? Aunque sea tu enemigo, tienes que llevárselo. Y el 5 dice, si vieres al asno del que te aborrece, otra vez, el que tu enemigo, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Bien? Y aquí vemos, ¿vale? Te dices, el buey de tu enemigo tiene que ser ayudado por ti, aunque sea tu enemigo, ¿bien? Por encima de eso. El principio espiritual es muy claro, el salmista leía Éxodo
y veía este principio espiritual y se deleitaba en el Señor, y el cumplimiento estaba en Gálatas 6:2, donde dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cumplid así la ley de Cristo. Bien, vemos cómo arroja mucho más luz. Tenemos que llevar la carga los unos de los otros, no solo de los asnos, ¿vale? Evidentemente eso es la forma literal de entenderlo, pero el principio espiritual es que tenemos que honrarlos. O sea, tenemos que llevar la carga de los unos de los otros, ayudarnos mutuamente. ¿Bien? Y siguiendo la ley de Cristo, estás haciendo lo que quieres que te hagan. Y estás cumpliendo la regla de oro. Estás haciendo lo que quieres que te hagan. Estás amando a los demás como a ti mismo y estás amando a Dios por encima de todas las cosas. Bien. Y nosotros cumplimos la ley de Cristo, intentamos cumplir la ley de Cristo por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por gracia y por fe, como todo, repito. Bien, versículos 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Otra vez, los que andan en sus caminos. Nosotros podemos decirlo, los que andan en su espíritu, ahora mismo, ¿bien? ¿Cómo puede ser que no pequen, que no hagan iniquidad los que andan en sus caminos? O como dice Pedro en su segunda carta, que a mí me tocó estudiar, por eso es lo que primero me salió, dice en segunda, cuando estudiaba este versículo, dice segunda de Pedro 1:10, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tenemos las mismas promesas, ¿vale? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Como dice el salmista, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, no hacen mal los que andan en sus caminos. Pues es muy claro que cuando tenemos los frutos del Espíritu, los famosos frutos de Pablo de Gálatas, ¿vale? Aunque también tenemos los mismos frutos en Pedro, en la carta de Pedro, son exactamente los mismos, son muy parecidos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y qué dice? Contra tales cosas no hay ley, ¿vale? Si haces todas estas cosas como fruto, como en tu vida diaria, ninguna ley de las 600, ya se me ha vuelto a olvidar, 617, bueno, no cumplirás ninguno de los 617 mandamientos, ¿vale? Andarás su ley. ¿Veis la cadena, no? ¿Veis la cadena, la secuencia, ¿vale? De esto, de lo que estoy diciendo. Si leemos las Escrituras, mediante su Espíritu, amaremos a Dios y amaremos al prójimo. Y si hacemos esto, daremos frutos del Espíritu, estaremos dando frutos del Espíritu. Y si damos estos frutos, no pecaremos, ¿vale? O dicho de otra forma, seremos bienaventurados, seremos dichosos y felices. Vale, otro paréntesis que he dicho muchas veces, bienaventurados y felices, que podemos caer, ¿vale? ¿En qué es ser feliz? ¿Qué es ser bienaventurado? La persona bienaventurada no siempre goza de una situación feliz, ¿vale? No porque sigas sus caminos serás siempre feliz. Tenemos en Job, ¿vale? 5, 17, 18. Dice: he aquí bienaventurado, o sea, feliz, es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él vendará. Elifaz no quiso decir que la condición de Job era en sí feliz, sino que Dios estaba preocupado por él, por tanto, era bienaventurado. Me gusta de este término de no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga. Él es quien hace la llaga, me imagino una persona haciéndote una llaga, ¿vale? Así. Haciéndote una llaga, pero luego Él la venda, ¿bien? Es como Él, haciendo la llaga, la sanea, ¿bien? Hace que esa herida de tal forma se quite todo lo que es impuro, ¿vale? Todo lo que es en una herida sería el pus, todo lo que hace que la herida no cure, la limpia, ¿vale? Él hace la llaga, ¿vale? Y luego la venda, la cuida. O sea, el Señor está al cuidado de todo, incluso del castigo, incluso de la reconciliación, incluso
de todo. Él está, y es por eso que también somos felices. No estaremos siempre contentos y silbando y cantando, aunque deberíamos. Pero muchas veces pasaremos por pruebas, pasaremos por disgustos, pero sabemos que el Señor nos está cuidando. Como dice, Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Bien, seremos bienaventurados. Maravillosa obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que nos capacita para esta maravillosa obra. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él, nos da de su Espíritu Santo. Nos capacita para poder hacer esta maravillosa obra. Lo dice, da el Espíritu. Bien, el versículo 3 decía eso, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Si andamos en sus caminos, no pecaremos. Y ahora en la segunda sección, que va a ser del 4 al 7, eso es, de 4 al 7, y luego el 8 como conclusión, ¿vale? 41 minutos, venga, ahí voy. Leemos el versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Bien, en el versículo 4, ¿cuántas veces creéis que el Señor nos manda guardar sus mandamientos y nos lo recuerda una y otra vez a lo largo de todas las Escrituras, ya que somos olvidadizos y pecadores? En Lucas 11:28, el Señor ya viviendo entre nosotros en la persona de Jesucristo, dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, que es lo que estamos diciendo en el versículo 4, que sean muy guardados tus mandamientos, es lo mismo, ¿bien? Pero Él se encargó, Cristo y el Señor siempre se encargó de estar recordándolo como un padre al hijo al que la ama. Yo no sé cuánto, y claro, esto lo llevo directamente a lo que es ser un padre y un hijo, ¿no? Yo no sé cuántas veces repito a mis hijos las cosas. Y todavía todas las que me quedan, Dios mediante, de repetírselas y repetírselas. Pero de verdad que lo hago gustosamente, aunque muchas veces al final caiga en pecado y pueda que se me vaya la paciencia. Pero nuestro Señor no es así, nuestro Señor no pierde la paciencia. Él nos repite una y otra vez que debemos de seguir sus caminos, de que debemos de guardar sus mandamientos. Y yo, aunque lo haga repita muchas veces, lo hago muy gustosamente porque yo amo a mis hijos, ¿vale? Pues no quiero saber cuánto el Padre nos ama a nosotros para que nos repite y otra vez que guardemos sus mandamientos, porque es lo mejor para nosotros, que guardemos sus mandamientos. Y debemos de estar siempre recordándonos una y otra vez, perseverando. Es la palabra perseverar, es la palabra que nos toca a los santos del Señor, que perseveremos, no hay otra, perseverar. Perseverar y aprender, caer, levantarse y perseverar. Ojalá, decía en el versículo 5, ¿vale? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Este glorioso Señor que tenemos, bien, que sabemos que es un Dios de orden, nunca de caos. Quiere que llevemos una vida de orden, nunca nos desviemos por las concupiscencias de nuestro corazón, llevados por todo viento de doctrina, ¿vale? Como dice en otra parte, Él quiere que estemos firmes en su palabra y que tengamos claro como esto. Y el Salmo a su vez lo deja muy claro también, que al centrarnos en su palabra, ¿vale? Si Él quiere que nos centremos en su palabra y es lo mejor para nosotros y Él quiere y es la conclusión lógica, es la consecuencia, que al centrarnos en su palabra nos estamos centrando en el Señor, ¿bien? Un amor hacia Dios que no ha sido secado por el estudio, ¿no? El estudio de Dios nunca nos va a secar, sino que siempre nos va a dar vida y nos va a refrescar, nos va a informar y nos va a cuidar, ¿bien? Es como cuando hablas cuando hablas con tu hijo, ¿bien? Tú quieres hablar con él, quieres entenderle, quieres saber qué piensa, quieres saber qué es lo que siente, ¿bien? Pues es lo que el Señor en parte hace también con nosotros, ¿bien?
nosotros con Él. Nosotros queremos conocerle, queremos saber qué piensa, queremos saber qué tener en su mente, queremos amarle y conocerle más. Y queremos saber cómo es Él. Y esto es solo mediante su palabra, en oración, en su palabra, leyendo su palabra. Y dice el versículo 6, dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Dice: tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Claro, cuando llegamos digamos una y otra vez, ¿no? Nos repite que tenemos que guardar sus caminos, guardarlos y guardarlos. Dice: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Esta es la conclusión. Bien, del 6 al 7 es... perdonadme que me... Eso es. Dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces sabemos, es otra consecuencia de mantenernos en su palabra, que no nos avergonzaremos. Todo lo contrario, seremos exaltados. A un día, si no es ahora, será más adelante, cuando el Señor venga en su reino perfecto. Pero sabemos que no seremos avergonzados si nos mantenemos en su palabra. Dice: cuando atendiese a todos tus mandamientos. Todos es siempre todos. Tenemos que empezar desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar. Y dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Es como que Él sabe que si aprendemos esos juicios, si aprendemos lo que el Señor quiere o requiere de nosotros, le alabaremos con todo nuestro corazón. Es como la consecuencia siempre, ¿vale? Lees la palabra y la consecuencia, en eso es como decía antes, ¿vale? En esos días secos, la consecuencia es que te alabaré. Te alabaré porque eres perfecto, eres santo, es lleno de amor y justicia y lleno de amor hacia nosotros. Y dice en el versículo 8, ¿vale? Ya como conclusión y terminando: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, no me dejes en completo desamparo. No me dejes en completo desamparo, y esta es la conclusión. Dice: y aquí veo a un hombre, ¿vale? Acercándose al Señor como un niño, ¿vale? Arrepentido genuinamente, bien, correctamente, como tiene que ser. Lamento que todos mis ejemplos sean con niños, pero es lo que el Señor me ha puesto en mi vida, que son mi familia, y gracias a ellos aprendo tantos paralelismos en la vida real y en la vida, en las escrituras, bien. Y sé que yo me debo a ellos y debo aprender mucho más, y aprendo en cada situación y siempre saco muchos paralelos. Dice, pues me explico, ¿no? Cuando explicas y razonas a un niño, ¿vale? De qué es lo que ha hecho mal, qué es lo que podía haber hecho, cuáles son las consecuencias del haber hecho mal, cuando disciplinas, ¿vale? Y no disciplinar, no la vara, no estoy hablando de la vara, estoy hablando de la instrucción, de la enseñanza. Cuando enseñas a tus hijos lo que decía, ¿no? Lo que está mal, lo que han hecho mal, lo que podían haber hecho, lo que el Señor quiere que hagamos, y el arrepentimiento y el perdón. Cuando estás enseñando todo esto, el niño llega al punto donde creo que este salmista llega, donde dice: wow, eres perfecto, Señor, eres perfecto, no me dejes, no me desampares, porque lo único que me merezco es el castigo eterno, es el castigo que tú mismo en tu palabra ordenas, ¿no? Pero es por tu gracia y por tu amor que tú me tienes hacia mí. Y creo que esto va un poco así, ¿no? Y el niño dice: no lo haré nunca más, no lo voy a hacer nunca más, ahí está, no lo voy a hacer nunca más. Y es como: no me abandones, ¿vale? No me abandones. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y claro, y él dice, ¿no?
el salmista, haré lo que me dices, guardaré tus estatutos, tus leyes, bien, pero por favor, no me abandones, no me dejes, me rindo ante tu perfección y excelencia. Esta sección del Salmo acaba de rodillas por un ruego como un niño clamando porque no sea abandonado por su pecado. Y es la vida del creyente, ¿no? Del creyente maduro, no es del creyente es del incrédulo cuando se convierte. No tenemos que creer esto, porque muchas veces creemos que la salvación y la gracia es, digamos, entre comillas, barata, donde todo se nos es perdonado. Y realmente sí, se nos es perdonado, pero el contristar nuestro corazón, el arrepentirnos es cosa de vida diaria. Debemos de arrepentirnos continuamente. Es una vida de arrepentimiento y es la conclusión de este salmo. No me dejes enteramente, no me dejes, Señor. Y que tengamos claro que es ante un Señor perfecto, ante un Señor puro y santo que no quiere que pequemos, que es al cual estamos tratando. Y es a través de su palabra, ¿bien? Es a través de su palabra que vemos a este Dios santo, que conocemos a este Dios santo. Y hasta aquí el estudio de estos 8 versículos, donde podemos exaltar la palabra de Dios, donde podemos conocer un poco más del Señor, de cómo este salmista relacionaba al Señor con su palabra, y que nuestras oraciones puedan también parecerse un poco a ellas, y que nos dé ánimo a la hora de la lectura de la palabra. Siento ser tan largo, se me ha ido un poco el tiempo, y pretendía ser de ánimo de lectura, y porque es que el Señor bien lo merece. El Señor es increíble la misericordia que tiene por nosotros, y lo podemos ver a través de toda la escritura, de toda la creación y de toda la historia. Bien, pues oramos y terminamos. Venga, oro. Señor, enséñanos, Señor, de tal modo tu palabra para que podamos un día más glorificarte, un día más santificarnos más, Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en tu Santo Espíritu que nos guíe en tu palabra, que nos ayude a saber más de ti, a conocerte más, a que tu carácter sea nuestro carácter. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que podamos aprender, aparta nuestros ojos de este mal, del mal, Señor, y ahí sobre todo aviva nuestros corazones, avívanos en tu camino, en tu palabra, para que seamos verdaderos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues lo dicho, a ver si nos vemos pronto, Dios mediante, y bendiciones, familia. Os queremos mucho, os echamos mucho de menos, mucho, y ya pronto nos veremos, Dios mediante. Venga, un abrazo, familia, chao.